Relaciones Exteriores y también la convocatoria de Su Excelencia el Presidente de la República a un consenso nacional para que con plena unidad se continúe en la defensa de nuestra soberanía y el derecho de los chilenos para determinar nuestro propio futuro. El presidente está muy satisfecho y se siente muy respaldado. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ciertamente este consejo duró más de lo esperado. El presidente tuvo que dejar de lado a otros invitados que tenía a almorzar y pidió sándwiches para los miembros del COSENA. La razón de la demora, el vasto análisis, dijeron. Tuvimos muchos temas que conversar, informamos todo y cada una de las cosas que se estaban haciendo. Pero trascendió que en todo caso hubo molestia de parte del ejército particularmente. Tal como llegaron, así salieron, juntos. No sin antes dejar una tarea para la casa a cada uno de los que asistieron a este COSENA. La lectura de la carta enviada por el senador Pinochet y que el general Izurieta repartió en su nombre. 13 son las medidas que anunció hoy el gobierno para demostrar su rechazo a la resolución del ministro Stroh de dar curso a la extradición del senador Pinochet. Entre ellas, recomendar la suspensión de los vuelos comerciales a las Islas Malvinas y dejar al embajador de Gran Bretaña por tiempo indefinido en Chile. No son extremas las medidas tomadas por el gobierno ante la resolución del ministro Stroh. Sin embargo, lo anunciado hoy por el canciller Insulza es lo más radical que el gobierno de Chile ha hecho luego de la detención del senador Pinochet en Londres. Son 13 medidas de carácter internacional que el presidente Frei anunció hoy en el COSENA. Y el ministro José Miguel Insulza fue el encargado de darlas a conocer en una concurrida conferencia de prensa. En el plano judicial, se presentarán notas al Foreign Office y la Cámara de los Lores, haciendo ver la preocupación por la participación en la resolución de la Cámara de Lord Hoffman, vinculado a Amnistía Internacional, una de las partes intervinientes en el proceso en contra del general Pinochet. Concurrida la revisión judicial de la decisión del ministro del Interior británico. Si se lleva adelante el juicio de extradición, oponerse judicialmente a dicha extradición. Solicitar al gobierno de España respuesta a la nota recientemente presentada, que solicita antecedentes acerca de las decisiones de la Audiencia Nacional. Y designar también en España una representación legal que defienda ante los tribunales los intereses del Estado de Chile en todo el proceso. Aunque el canciller Insulza no quiso reconocerlo formalmente, de estas medidas se puede interpretar la intención del gobierno de hacerse parte en el proceso en contra del senador Pinochet en España. Nuestros abogados en Londres, con nuestros abogados de la Cancillería chilena, determinarán la forma más adecuada de participar en cada uno de los juicios, de manera de no sentar precedentes en cuanto a inmunidad diplomática del Estado de Chile. También se tomaron decisiones políticas. Enviar una nota oficial al gobierno británico protestando por la decisión del ministro Stroh. Coordinar las respuestas que los ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas y otras autoridades públicas darán a las cartas que les han enviado sus pares en España y Gran Bretaña. Prolongar por tiempo indeterminado la presencia en Chile del embajador en Gran Bretaña. Suspender toda visita o reunión bilateral de cualquier naturaleza con los gobiernos de Gran Bretaña y España. El ministro de Defensa estudiará medidas similares para las representaciones y misiones militares. También se enviarán notas al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la OEA con la posición del gobierno de Chile. Recomendar a los operadores aéreos suspender sus vuelos comerciales a las Islas Malvinas y revisar la participación de Chile en las cumbres iberoamericanas. Llamó especialmente la atención la recomendación de suspender los vuelos a las Malvinas. Sin embargo, el canciller negó que se trate del precio que Chile debe pagar por haber cooperado con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas. Yo no sé cuál fue esa participación, porque yo era un exilado político en esa época sin ningún acceso a ninguna de las decisiones que tomaron. Y le puedo asegurar, por lo tanto, que no sé exactamente qué hizo o qué no hizo el gobierno de Chile de esa época. Lo que sí le puedo asegurar es que si hubiera estado el gobierno actual y este canciller, jamás este país habría tomado una posición distinta de apoyar a la República Argentina en sus reivindicaciones. Uno nunca, y espero que se haya aprendido la lección por lo que no la aprendieron, por lo que en esos días no la tenían. Uno nunca debe apoyar a una potencia extracontinental en contra de sus hermanos en el continente, porque finalmente termina pagando las consecuencias. Yo espero que los que no aprendieron la lección esa vez la aprendan ahora. Por lo tanto, no es un precio que pagar. Le aseguro que no es un precio que pagar. En lo más mínimo será nunca un precio que pagar para nosotros
el respaldar la posición argentina en relación a las Islas Malvinas. Aunque no hay fecha de regreso para el embajador Mario Artaza, el canciller dejó bien en claro que no habrá ruptura de relaciones con Gran Bretaña. Son solo medidas internacionales. Nada se dijo sobre medidas internas, como hacerse parte en el juicio aquí en Chile a través del Consejo de Defensa del Estado o con un ministro instructor de la Corte Suprema. Nada respecto a solicitar extradición, como digo, allá al frente está la Corte Suprema, así que usted puede preguntar ahí, pero eso no nos corresponde. Y en segundo lugar, creo que, repito, yo no creo que medidas externas sean obstáculos para tomar medidas internas y viceversa. En esta conferencia de prensa estamos hablando de las medidas hacia el exterior. A excepción del viaje que realizará el presidente del Senado, no habrá nuevas misiones del canciller ni de nadie de gobierno a Europa. Y por el momento esto será todo. Aunque las medidas rápidamente provocaron sus efectos, no está claro si con ellas el gobierno logrará su objetivo: revertir la resolución del ministro Stroh y traer de regreso al senador Pinochet. Eso está por verse. Una carta de 13 páginas y en la que se declara inocente de los cargos que se le imputan, envió el senador Augusto Pinochet. En el texto describe además las circunstancias que llevaron al 11 de septiembre de 1973. El último ministro del Interior del gobierno del general Pinochet fue el encargado de leer esta esperada carta, escrita personalmente por el general en retiro. El país sabe que nunca busqué el poder. Por eso, cuando lo ejercí, jamás me aferré a él. Y cuando llegó el momento de entregarlo, de acuerdo a nuestra Constitución, lo hice lealmente. Frente a la dramática encrucijada en que fue puesto nuestro país por el gobierno de la Unidad Popular, me resistí a actuar hasta el final. No obstante, el clamor ciudadano que golpeaba las puertas de los cuarteles pidiendo nuestra intervención. Sobre aquella gesta, valga solamente una reflexión. Las Fuerzas Armadas y de orden no destruyeron una democracia ejemplar, ni interrumpieron un proceso de desarrollo ni de bienestar, ni era Chile, en ese momento, un modelo de libertad y de justicia. Todo se había destruido, y los hombres de armas actuamos como reserva moral de un país que se desintegraba en manos de quienes lo querían someter a la órbita soviética. Yo les digo que nada podrá impedir que un día, tal vez no tan lejano, vuelva la paz y la sensatez a esos espíritus que todavía permanecen cegados por la pasión, y en la serenidad de otros tiempos, cuando la historia reivindique nuestra obra común, terminen reconociendo el valor y los méritos de ella. En ese momento es probable que yo ya no esté. Será, sin embargo, la hora de la victoria, la hora en que los ideales que iluminaron nuestros sueños terminen siendo comunes a todos los chilenos. He sido objeto de una maquinación política judicial artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente, y específicamente en los países que me condenan, mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado muchos millones de seres humanos durante este siglo, a mí se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó 3.000 muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que racionalmente se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse la razón y aceptar la verdad. Están equivocados quienes creen o sostienen que el dolor por la sangre derramada en nuestra patria es monopolio de un bando. Todos hemos sufrido por las víctimas. Me consta que es especialmente grande el sufrimiento de quienes no provocaron el enfrentamiento, de quienes no lo buscaron, ni mucho menos lo desearon, y terminaron siendo sus víctimas inocentes. El soldado siempre busca proteger a sus compatriotas. Nunca ha deseado la muerte de nadie, y siento un sincero dolor por todos los chilenos que en estos años han perdido la vida. Si con mi sufrimiento se puede poner fin al odio que se ha sembrado en nuestro país, quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar todos los designios del destino, con la más absoluta confianza de que Dios
en su infinito amor, sabrá hacer fecundo este sacrificio que le ofrezco para que triunfe la paz y en el amanecer, ya del nuevo siglo, sean los chilenos un pueblo unido y reconciliado, como el que siempre soñé alcanzar. Amo a Chile, por sobre todas las cosas, y ni aún las más dolorosas circunstancias que deba enfrentar impedirán que con toda la fuerza de mi espíritu, a la distancia, repita una y mil veces: ¡Viva Chile! Augusto Pinochet Ugarte, Londres, diciembre 1998. Como era de esperar, los dirigentes políticos reaccionaron de acuerdo a su óptica partidaria ante la carta que el general Pinochet envió a los chilenos. Me parece que Pinochet haya reconocido como únicos tribunales para juzgarlos los chilenos y no otros. Me parece, yo participo de esa tesis. Yo creo que si hubiera tribunales internacionales podría haber una jurisdicción internacional, pero como esa no se ha creado todavía, yo comparto esa tesis jurídica. Resulta decepcionante que un hombre como Pinochet y la gente que lo asesora y lo lleva consideren que la violación de los derechos humanos son embustes. Que no haya ningún reconocimiento de los hechos que han acontecido acá. Claramente hay una concepción del país que está por encima de divisiones. Claramente queda plasmado acá la voluntad que siempre animó a Pinochet y a las Fuerzas Armadas a reconstruir Chile para todos los chilenos. Yo creo que la visión que se despliega de la lectura de la carta es una visión que de alguna manera demuestra prepotencia intelectual, demuestra un sesgo valórico extraordinariamente grande. No se pueden perseguir las ideas con la muerte. Los términos en que está concebida esa carta debieran ayudar a la reconciliación chilena. Y no me cabe porque es un gesto humano, un gesto de reconocimiento de la verdad histórica de lo que sucedió en Chile. Aquí él nos dice que terminó con un gobierno elegido democráticamente, que quebró el Estado de Derecho, que eso significó para nuestra patria miles de personas detenidas, torturadas, exiliadas, asesinadas y ellas desaparecer como en el caso de nuestros seres queridos. Es sin duda un aporte importante a la reconciliación de los chilenos, a dejar atrás las divisiones, a expresar dolor por las víctimas y sobre todo mirar el futuro siempre buscando aquellos aspectos que unen a los chilenos partidarios de la democracia. Es un hecho lamentable que Pinochet haya perdido la oportunidad de marcar un gesto de auténtico camino hacia la reconciliación. Las más encontradas reacciones provocó también entre los candidatos presidenciales la declaración del senador Pinochet. Yo creo que todos los sectores de nuestro país tienen que reconocer que han cometido errores y que tienen cuotas de responsabilidad. Y ojalá todos los sectores contribuyan a superar las traumas y las divisiones del pasado. Mientras algunos pretendan erigirse en blancas e inmaculadas palomas, que tienen el derecho a decidir quién debe pedir perdón y a quién se le debe conceder el perdón, y no reconozcan su cuota de responsabilidad, no vamos a tener una salida hacia el futuro. No es otra cosa que una gran operación publicitaria de la derecha. Un montaje de la derecha. Y de lo más reaccionario de la derecha. Para así pretender, en alguna forma, en alguna medida, hacer aparecer como víctima a quien es hoy el acusado por el mundo por los grandes crímenes cometidos en contra de la humanidad. Siempre hay gente que a lo mejor busca empequeñecer las cosas, pero yo siento que este es de verdad el testimonio de un estadista, de un valiente, de una persona que tiene sentido de las cosas que pasaron, por qué pasaron, y que al mismo tiempo tiene la generosidad y la humildad de decir que todas estas humillaciones que él está sufriendo en este momento, todas estas injusticias que está sufriendo, ojalá sirvan para generar concordia entre los chilenos. En la declaración del general Pinochet, él dice que es absolutamente inocente. ¿Usted esperaba algún gesto en esta oportunidad, en un momento, para que él se refiriera absolutamente? No, esos son temas que tiene que evaluar el general Pinochet. Pero que se ha pedido insistentemente que haya un gesto de arrepentimiento de parte de él, él insiste que es inocente. Los gestos los hace cada uno.
Herido, pero satisfecho de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno en torno al caso Pinochet, se manifestó el comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia. ¿Cómo está? Al regresar de la reunión del COSENA al edificio de las Fuerzas Armadas, el almirante Jorge Arancibia Reyes se manifestó satisfecho del resultado de la reunión. Hemos compartido las medidas y creemos que son muy oportunas. ¿Es suficiente por el momento lo que se está haciendo, según le parece a usted, almirante? Se está haciendo todo lo posible por lograr que el general Pinochet vuelva y en eso hemos concordado todos. ¿Su sentimiento personal? ¿Está tranquilo, almirante, en estos momentos? Estoy tranquilo como siempre, pero estoy con un cierto grado de indignación que he mantenido en los últimos días. ¿Qué sintió almirante al ver hoy al general Pinochet acudir a la corte? Él verlo con una gran dignidad y una actitud estupenda frente a la situación que está viviendo. Almirante, fue más largo de lo normal la reunión hoy. ¿Un motivo especial? Las circunstancias que estamos viviendo. Eso refleja, digamos, la importancia del tema que se estaba tratando y la importancia de los aportes y de la convergencia de las opiniones que se ocurren. ¿Hubo acuerdo, almirante? ¿No hubo discusión? Hay siempre en estas oportunidades aportes que son muy consustanciales y ellos son considerados en el pleno del Consejo. Y el resultado del Consejo ha sido siempre unitario. A pesar de algunas escaramuzas aisladas, la jornada de hoy en el centro de Santiago fue reflejo del consenso logrado en La Moneda. La única manifestación se produjo cuando partidarios del general Pinochet se dirigieron al Palacio de Gobierno para entregar una carta. Fuera de algunos conatos de violencia, la policía logró contener los incidentes y todo terminó reducido a 3 personas detenidas por desorden e intensos enfrentamientos verbales, en que los detractores del general demostraron tener mayor experiencia. El general director de Carabineros, Manuel Ugarte, manifestó su esperanza de que las manifestaciones no pasen a mayores en los próximos días. Toda la ciudadanía tiene que estar tranquila. En el día de hoy se han dispuesto refuerzos, nos imaginamos los sectores que pueden ser más conflictivos. Sí, nosotros somos una policía de carácter preventivo y hemos tomado las medidas para que no se produzca ningún problema respecto al orden público. Respecto al posible rebrote de grupos subversivos, ayer se conoció una foto de Patria y Libertad, por ejemplo. Tenemos que verlo, no lo tenemos muy claro todavía. Fuentes de inteligencia estiman que no existen por ahora grupos subversivos organizados de extrema derecha. En América Latina y Europa, en tanto, surgen voces que alertan sobre los riesgos de extraditar al general Pinochet a España. Desafiando el crudo otoño, moscovitas se manifestaron frente a la Embajada de Gran Bretaña en Rusia, pidiendo que se deje en libertad al general Pinochet. Se trata de un grupo de simpatizantes de la monarquía que señalaron que así como fue detenido el expresidente chileno, lo puede ser cualquier mandatario, incluido el ruso Boris Yeltsin. Su reacción no es única en las naciones que estuvieron tras la cortina de hierro. En Polonia, un grupo de parlamentarios de solidaridad hizo lo propio con el general Pinochet, señalando que solo naciones que sufrieron el comunismo pueden entender su legado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, por su parte, César Gaviria, expresó su preocupación por la decisión del gobierno británico, que afecta al principio de la no intervención en los asuntos internos, pilar fundamental del derecho interamericano, añadió. Asimismo, en Buenos Aires, el presidente argentino Carlos Menem se reunió con el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger y hablaron de la situación que enfrenta el expresidente chileno. Kissinger fue secretario de Estado de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford durante la década de los 70 y es acusado por organizaciones de derechos humanos de respaldar desde Washington a los regímenes militares latinoamericanos. Siga nuestra sintonía. Luego, cuando regresemos, intensa reventa de entradas pronostican en Colo-Colo para partidos. Muestras de cariño y de apoyo que me han dado, sin las cuales estas horas de prueba y soledad serían incomparablemente más tristes para mí y para mi familia. De inmediato el general aborda el golpe militar, argumentando que nunca buscó aferrarse al poder y que algún día la historia le reconocerá el servicio a la patria. Precisamente, por nuestra sólida formación moral, los soldados aprendemos a descubrir tempranamente cuánto dolor y pérdidas irreparables provocan las guerras. De allí que como gobernante haya sido infatigable y irreductible en mi afán por evitar los conflictos armados, por buscar en todo momento la paz para Chile. Nadie mejor que un soldado sabe cuán incontrolables son los enfrentamientos armados cuando no se combate contra un ejército regular. No fue posible evitarlo y finalmente tuvimos que asumir la conducción del país aquel histórico 11 de septiembre, sobre aquella gesta
valga solamente una reflexión. Las Fuerzas Armadas y de orden no destruyeron una democracia ejemplar, ni interrumpieron un proceso de desarrollo ni de bienestar, ni era Chile en ese momento un modelo de libertad y de justicia. Luego Pinochet ataca al comunismo, al que culpa de millones de muertes en todo el mundo. Por ese gigantesco genocidio, por los sistemas más brutales de opresión, los peores que recuerda la humanidad, nadie pide justicia y probablemente nunca la habrá. Al contrario, quienes provocaron esos males, quienes dispusieron en nuestros países de armas y financiamientos soviéticos para realizarlos, quienes promovieron y predicaron a nuestros pueblos la siniestra ideología del socialismo marxista, son los que se levantan hoy como mis jueces. Hoy no puedo ocultar la satisfacción que me produce saber que para retroceder al pasado tendrían que sucederse muchas generaciones antes que los chilenos vuelvan a ser un pueblo perdedor, fatalista, deprimido y sin valor, como lo llegamos a ser a comienzos de los años 70. Asimismo, reconoce las gestiones que ha realizado el gobierno para liberarlo. Agradezco también a quienes no formaron parte de mi gobierno y siendo incluso sus adversarios, han sabido valorar en esta hora, por sobre cualquier diferencia, la defensa de la soberanía y la dignidad del país. También envía un mensaje a los sectores de izquierda que siempre lo han atacado. Yo les digo que nada podrá impedir que un día, tal vez no tan lejano, vuelva la paz y la sensatez a esos espíritus que todavía permanecen cegados por la pasión, y en la serenidad de otros tiempos, cuando la historia reivindique nuestra obra común, terminen reconociendo el valor y los méritos de ella. En ese momento es probable que yo ya no esté. Será, sin embargo, la hora de la victoria. Ante esta realidad, asume un nuevo rol y define su legado. Hoy siento que el destino ha vuelto a poner sobre mis hombros la enorme responsabilidad de contribuir a sembrar semillas de paz que hagan posible la grandeza y la unidad de mi patria. Más allá de mis dolores y de las heridas que llevo en el alma por las injustas vejaciones de que he sido objeto y de la indignación que me produce ver a mi país agredido en su condición de Estado soberano e independiente y sin ser respetado como lo merece, quiero señalar que acepto esta nueva cruz con la humildad de un cristiano y el temple de un soldado, si con ello presto un servicio a Chile y a los chilenos. Nada deseo más que ver superadas las divisiones y los rencores estériles entre nosotros. Al final ya de mi vida, no obstante el cansancio y los sufrimientos que me han provocado tantas injusticias y tantas incomprensiones, quiero decirles que aun cuando todavía tuviera que enfrentar mayores adversidades, jamás mi espíritu se sentirá derrotado. Nada doblegará mis convicciones ni mi firme voluntad de servir a mi patria, tal como lo juré el día que me incorporé al Ejército de Chile. Ojalá el mío fuera el último sacrificio. Ojalá mis dolores y los agravios de que soy víctima pudieran satisfacer los siempre insaciables sentimientos de venganza y sirvieran para que quienes aún siguen anclados al rencor puedan encontrar la paz para sus conciencias. Quienes creemos en el perdón y en la reconciliación verdadera, tenemos que seguir trabajando duramente por el futuro. No está lejano el día en que una nueva generación de compatriotas, al poner sus ojos en la historia de su país, descubra la verdad de la gesta que permitió la construcción de una sociedad de chilenos libres y dignos, de una patria mejor para todos. El senador vitalicio reafirma su decisión de no aceptar el ser enjuiciado por un tribunal extranjero. He sido objeto de una maquinación política judicial artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente, y específicamente en los países que me condenan, mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado muchos millones de seres humanos durante este siglo, a mí se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó 3.000 muertos, de los cuales casi un tercio
son uniformados y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Soy falsamente juzgado en numerosos países europeos, en una operación dirigida por quienes se dicen mis enemigos, sin que exista, por lo mismo, la más remota posibilidad de que quienes me prejuzgan y condenan lleguen a comprender nuestra historia y a entender el espíritu de lo que hicimos. Soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que racionalmente se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse a la razón y aceptar la verdad. Pinochet argumenta que la detención que está viviendo se debe en gran parte al poco poderío que tiene Chile. Ojalá superemos pronto nuestra actual condición de país débil, pequeño y lejano, para que nunca más un chileno, cualquiera sea su condición, vuelva a sufrir las vejaciones y las humillaciones que hoy sufro, precisamente porque no tenemos fuerza en el concierto de las naciones para hacernos respetar. Yo no desfalleceré nunca. No lo he hecho en este difícil trance, ni nunca lo hice a lo largo de mi vida, cuando tuve que enfrentar otras horas de prueba. Por ello quiero expresarle a mis camaradas uniformados, y en particular a los del ejército, mi disposición, mi confianza y profundo reconocimiento por su forma de actuar en estas difíciles circunstancias. Terminó reflexionando sobre el momento de polarización que vive Chile y cómo espera que pronto se supere. Están equivocados quienes creen o sostienen que el dolor por la sangre derramada en nuestra patria es monopolio de un bando. Todos hemos sufrido por las víctimas. Me consta que es especialmente grande el sufrimiento de quienes no provocaron el enfrentamiento, de quienes no lo buscaron, ni mucho menos lo desearon, y terminaron siendo sus víctimas inocentes. El soldado siempre busca proteger a sus compatriotas. Nunca ha deseado la muerte de nadie, y siento un sincero dolor por todos los chilenos que en estos años han perdido la vida. En la última parte, el senador manifiesta su convicción de tener la fuerza para gritar una y mil veces ¡Viva Chile! Presidente del país. A la Expo Quinta en la estación Mapocho fueron 3 de los candidatos presidenciales. Antes de asistir a Alcocena, Andrés Saldívar salió al paso de las exigencias de la derecha contra sus aliados, el Partido Socialista. Yo no he estado de acuerdo con el Partido Socialista en cuanto a su posición en relación con la actitud del gobierno. Pero yo no por ello voy a estar a fomentar o a apoyar ninguna acción que tienda a atacar o a denigrar o a poner en el foco del ataque al Partido Socialista. Posteriormente, Ricardo Lagos concurrió a la casa de Patricio Aylwin para expresar su solidaridad con el expresidente ante acusaciones en su contra de generales en retiro. Allí habló del mensaje de Pinochet a los chilenos. Don Ricardo, en la carta el señor Pinochet hoy día se declaró absolutamente inocente de los cargos que le imputan. ¿Qué opinión le merece esta afirmación del señor Pinochet? Bueno, va contra el sentido común de lo que ha ocurrido en este país durante 17 años. Y en donde el país tiene una opinión formada, el mundo tiene una opinión formada. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos difícilmente se puede hacer sin la autorización de aquel que en ese momento tiene el poder absoluto en el país. Pero, usted me excusará, ese es un tema que lo verá la historia. También en la tarde el expresidente se refirió a la declaración de inocencia de Pinochet. Yo he dicho que la violación masiva a los derechos humanos cometidas durante la dictadura es una cosa que no tiene justificación de ninguna especie, y yo no creo imaginable que eso se haya producido durante un periodo tan largo y tan prolongado sin que el jefe del gobierno, que declaró en más de una oportunidad que en el país no se movía una hoja sin que él lo supiera, no hubiera tenido conocimiento. Entonces esa es mi respuesta. Entre tanto, el exministro Enrique Correa respondió a una petición del arzobispo Errázuriz, quien solicitó que se informe sobre los pactos de la transición. Vivimos una transición pactada efectivamente, pero no secreta. No hay ningún acuerdo secreto que revelar. Jamás
se pactó la inmunidad absoluta de General Pinochet. Jamás. También en la tarde concurrieron miembros de la directiva demócrata cristiana a expresar su apoyo al expresidente ante las declaraciones de los generales en retiro Eugenio Videla y Humberto Gordon, quienes aseveraron que Elwin pidió la intervención militar en Chile. Y sobre el tema Pinochet también habló la candidata presidencial del Partido Comunista, Gladys Marín. Ella afirmó que la carta de Pinochet no es más que una maniobra publicitaria de la derecha. Para ella, nada justifica los atropellos cometidos. Si no hay una palabra de perdón. O sea, un cristiano, él se dice cristiano, y no es capaz de decir una palabra de perdón, de reconocimiento a los crímenes cometidos. O sea, se niega la justicia. Recalcó que Pinochet miente cuando afirma que él se resistió hasta el final a dar el golpe de Estado. Nos tenemos hace pocos meses atrás esos cassettes con la voz de Pinochet cuando el 11 de septiembre llamaba a bombardear la Moneda y a decir que matando la perra se acababa la leva por Allende, y en su propio libro, El Día Decisivo, se declaraba el autor principal de las medidas tomadas. Gladys Marín sostuvo que la situación en la que se encuentra Pinochet es responsabilidad de él y de todos los que apoyaron el golpe de Estado y que permitieron los atropellos a los derechos humanos. Después de una pausa, ex autoridades del gobierno regional de Antofagasta sometidos a proceso por fraude al fisco. Fue aprobado en el Congreso norteamericano. Sus declaraciones en torno a que realizaría una manda al padre Hurtado para que Lagos salga electo. Se necesita un milagro para que todos estos próceres, que ya todos peinan canas, le den paso a la juventud y digan, ok, ahora vamos a pensar en Chile y no vamos a pensar en los beneficios partidistas o personales, en la ambición personal. Vamos a ver si la democracia cristiana le cede el paso a un candidato tan estupendo como es Lagos, pero que no es demócrata cristiano. Asimismo, expresó su opinión acerca del cambio de imagen que ha sufrido Chile y la figura de Pinochet durante los últimos acontecimientos. Hoy día, por primera vez, Chile se da cuenta de cuál es la imagen que tenemos afuera. El mundo no cree en la justicia chilena, ¿y por qué va a creer? Si no ha habido justicia en Chile. Ni la habrá, seguramente. Pinochet no es el salvador de la patria. Pinochet es una figura que no puede entenderse afuera si no es comparándola con Salvador Allende, y sale perdiendo. También hizo un adelanto de su libro Hija de la Fortuna. Toda la fiebre del oro en California, que reunió aventureros y locos de todas partes del mundo, es el tema de la codicia, la violencia, el racismo, la búsqueda de algo que es como una fantasía, la búsqueda del dorado, que no se le cumplió a nadie. Sobre su biografía, la escritora comentó que habría obviado ciertos hechos íntimos de su familia. Bien, y hoy se realizó, la reunión más larga de toda la seguidilla de convocatorias que el presidente Eduardo Frei ha formulado al Consejo de Seguridad Nacional tras la detención de Augusto Pinochet en Londres. Tras 4 horas y media de espera, una reunión que comenzó a las 11 de esta mañana, oficialmente se informó que el COSENA repudiaba la detención o la decisión del ministro Stroh y también la detención de Pinochet. Así lo dijo el secretario del COSENA, Juan Nielsen. El Consejo de Seguridad Nacional, junto con repudiar la resolución adoptada por el gobierno británico, manifiesta la disposición de todos sus integrantes y de las instituciones que representan en orden a continuar incansablemente su labor bajo la conducción de su excelencia el presidente de la República para lograr el regreso del senador Augusto Pinochet Ugarte a Chile. 2. A efecto de lo anterior, se ha decidido respaldar las medidas que de inmediato anunciará el ministro de Relaciones Exteriores y también la convocatoria de su excelencia el presidente de la República a un consenso nacional para que con plena unidad se continúe en la defensa de nuestra soberanía y el derecho de los chilenos para determinar nuestro propio futuro. El Consejo finalizó a las 15:30 horas, lo que se informa para el conocimiento de la opinión pública. Santiago, 11 de diciembre de 1998, Juan Nielsen Stambuk, Mayor General, Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional y Secretario del Consejo de Seguridad Nacional.
Y en esta convocatoria que hará Frey al consenso nacional para que con la plena unidad se continúe la defensa de la soberanía y de la territorialidad de la ley, podría interpretarse como un llamado a los socialistas para que apoyen las futuras gestiones del gobierno. Recordemos que por la decisiva oposición a Pinochet, que han reafirmado incluso en el extranjero algunos dirigentes socialistas. Bueno, se cree que en la reunión que comenzó a las 11 de la mañana, las Fuerzas Armadas y de Orden, que inéditamente llegaron todas juntas a la Moneda, entregando una imagen de cohesión, habrían expuesto al gobierno su deseo de que el embajador de Chile en Inglaterra definitivamente sea retirado. Según trascendidos, además, las Fuerzas Armadas habrían sido muy duras en su petición al gobierno, con palabras como «quiero que me traigan a Pinochet sin condiciones». En la reunión del COSENA se analizó párrafo por párrafo la carta enviada desde Londres por el senador vitalicio. Y en un momento, accidente aéreo y de la propia Concertación, la que se encuentra, según dijo, en una crisis total. Una crisis total, y yo el otro día preguntaba, ¿existe o no existe con la Concertación? Y yo decía, la respuesta la da el presidente de la Democracia Cristiana, que ha dicho en los últimos días de que él no participa de reuniones mientras no haya definiciones claras y concretas en que tenga una decisión de apoyar al gobierno del presidente Frey en la defensa de principios y valores como son la soberanía del país y la territorialidad de nuestra justicia. ¿A qué era la Concertación entonces? Yo veo que no existe concertación en este momento. El arzobispo de Santiago hizo un llamado al mundo político para que dé a conocer los supuestos acuerdos secretos que se hicieron para afianzar la transición. El llamado de Monseñor Errázuriz causó sorpresa entre los actores políticos de la transición, entre ellos el expresidente Elwin. Y creo que el señor arzobispo está mal informado. Yo no he sabido de ningún pacto secreto. Yo creo que no hay ni ha habido ningún pacto secreto. Afirmó que sí hubo negociaciones para reformar la Constitución y que esto fue aprobado en el plebiscito de 1989. O sea, si había un pacto, ha sido suscrito por los 6,5 millones de chilenos que concurrieron a votar en ese plebiscito. Más público no se puede. Según Enrique Correa, ex ministro de Elwin, sí existió una transición pactada, pero no secreta. No hay ningún acuerdo secreto que revelar. Jamás se pactó la inmunidad absoluta de general Pinochet. Jamás. Naturalmente tuvo las protecciones debidas a su cargo de comandante en jefe. Nada hicimos nunca para desestabilizarlo de su cargo de comandante en jefe. Las declaraciones las hicieron luego de visitar al expresidente Elwin. Explicaron que el motivo de la entrevista era darle su apoyo a raíz de las declaraciones de generales en retiro. Sin embargo, reconocieron que uno de los temas conversados fueron las palabras del arzobispo. También dieron su opinión sobre la carta del senador Pinochet y su declaración de inocencia. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos difícilmente se puede hacer sin la autorización de aquel que en ese momento tiene el poder absoluto en el país. Pero usted me excusará, ese es el tema que lo verá la historia. Yo por mi parte tengo una opinión, el país la conoce, no voy a comentar más ese tema. Yo no creo imaginable que eso se haya producido durante un periodo tan largo y tan prolongado sin que el jefe del gobierno, que declaró en más de una oportunidad que en el país no se movía una hoja sin que él lo supiera, no hubiera tenido conocimiento. Coletazo artístico por el caso Pinochet. Julio Iglesias suspendió sus conciertos en Chile por temor a que sirvieran para realizar manifestaciones políticas. La empresa a cargo del evento busca nuevas fechas para su show. Y es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Las repercusiones del caso Pinochet han alcanzado niveles insospechados. Por ejemplo, Julio Iglesias decidió no venir al país para cumplir con sus presentaciones, ya que no quiere ser motivo de desunión para los chilenos. El artista español no desea que en alguno de sus conciertos haya altercados o manifestaciones políticas, o que su persona pueda ser blanco para algún fanático que asista al show. Sería muy desagradable que en el show apareciera alguien con un cartel y dijera español, no sé qué, pero uno no sabe qué es lo que puede pasar. O sea, la gente sin duda que va a pagar los precios de las entradas que teníamos, es gente incondicional a él, pero tú no sabes en el fondo qué relación política o cómo lo pueden asimilar ellos, entonces lo mejor es no arriesgarse. Las actuaciones del martes 15 y miércoles 16 quedaron pospuestas hasta nuevo aviso. Mientras, Providencia Televisión y la oficina del artista en Miami buscarán una fecha en 1999 para que Iglesias actúe en Chile. Las entradas serán devueltas al público a partir del próximo martes 15 en los mismos puntos donde fueron adquiridas. Y ahora ingresamos al mundo deportivo. De vuelo.
y agregó cargos y votaron a favor de los primeros artículos que podrían destituir a Clinton. El debate, que debería concluir en horas de la noche, será dado a conocer la próxima semana en el Congreso Pleno. La mayoría republicana del comité insiste en proseguir todos los cargos contra el mandatario, pero la cúpula demócrata se opone a esta medida. Por su parte, el presidente Clinton ofreció una conferencia televisiva en la que pidió perdón al pueblo norteamericano por el daño que ha provocado. Enseguida tendremos informaciones sobre la temporada de playas que se inicia oficialmente. Comandante en jefe del ejército y actual senador vitalicio general en retiro Augusto Pinochet. Esta presunción ha sido incluso esgrimida en Europa para intentar allá su procesamiento por delitos ocurridos en Chile, supuestamente cometidos por orden suya. Pero el juez chileno Juan Guzmán Tapia, un católico observante, que votó en contra de la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo y que no estaba familiarizado con el tema de los derechos humanos, estima que la justicia chilena no está inhabilitada para cumplir su misión en este caso. Hoy hablaremos del juicio a Pinochet en Chile. Y esta noche viajaremos también a una Irlanda del Norte que se vio cruelmente polarizada entre grupos antagónicos, divididos por creencias religiosas y por la intolerancia política. Fenómeno este último del que no hemos estado desgraciadamente alejados los chilenos. Bienvenidos. Y desaparición de miles de chilenos y extranjeros. Así, por lo menos lo acusan sus adversarios. Pinochet salvó a Chile del comunismo, y los excesos que se le achacan son responsabilidad de subalternos o se explican por la conmoción nacional y por el estado de guerra interna que vivió Chile después de 1973, señalan sus defensores y partidarios. Lo cierto es que el gobierno británico ha decidido permitir que prosiga los trámites para su eventual extradición a España, donde el juez Baltasar Garzón le sigue un proceso criminal. En Chile también hay un magistrado que está enjuiciando al senador vitalicio y quien cree que puede aplicar justicia. Así lo señaló en exclusiva a la periodista Pamela Giles.
volvimos de Talca, mi madre no se dio esta casa. El juez Juan Salvador Guzmán Tapia es hijo de un poeta, el Premio Nacional de Literatura don Juan Guzmán Cruchaga. El propio ministro es también escritor, no solo de tratados jurídicos, sobre ética y sobre las características de la sentencia en el derecho procesal. También es autor de una novela inédita que se llama Los pobres de espíritu y que no se atreve a publicar porque no le atribuye calidad. Probablemente el ministro tendrá material de sobra para otra novela después de que se convirtió en el hombre que tiene la misión de juzgar al general Pinochet en Chile. Si Pinochet siguiera preso, ¿usted podría pedir su extradición? Sí, pero siempre que se reunieran los requisitos para pedirla. Esto es que estuviera configurado el cuerpo del delito, o sea, que estuviera justificado los hechos delictuosos, que lo están, ¿no es cierto? Y que hubiera presunciones suficientes, presunciones fundadas, que le corresponde a él una participación en esos hechos punibles. En ese caso, sí, se podría pedir la extradición naturalmente previo desafuero. Hijo único del último y definitivo matrimonio de su padre con doña Raquel Tapia Caballero, el ministro Guzmán es un hombre introvertido, culto, sumamente tímido y quitado de bulla, coleccionista de arte precolombino y estudioso de la arqueología, con estudios de postgrado en Francia, donde presenció en primera fila los levantamientos estudiantiles de mayo del 68, y desde donde se trajo a su esposa francesa, la señora Inés Guatín de Broslet de Robsay, su pareja hace 30 años, de la que se confiesa completamente enamorado. El ministro tiene hoy sus energías puestas en la búsqueda de cuerpos de detenidos desaparecidos y ha trascendido que llevaría a cabo en estos días excavaciones al interior de recintos militares. Tengo bastantes antecedentes de restos y son antecedentes fidedignos. Naturalmente que tampoco le puedo comunicar cuándo y dónde voy a hacer las prospecciones. Algunas de ellas ya están hechas y tengo datos bastante claros. Falta sacarlos, removerlos y hacer los peritajes correspondientes. Hasta hace poco tiempo no se le había escuchado nombrar entre los ministros con causas bulladas, a pesar de que participó en una corte marcial imponiendo la reapertura de la causa por el asesinato de Orlando Letelier, por el que finalmente resultaron inculpados y presos los generales retirados Manuel Contreras y Pedro Espinosa. En otra oportunidad acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de Marcelo Morenbrito, miembro de los servicios de seguridad del régimen militar. Sí me han tocado causas muy importantes, causas en contra de personajes cuyos procesamientos son difíciles, ¿no? Pero nunca me había tocado una causa donde el personaje principal era un expresidente de Estado. Naturalmente que nunca me imaginé que me iba a corresponder esta causa. A pesar de tener en su historial varias causas importantes, el juez Guzmán se las arregló hasta ahora para pasar inadvertido y cultivar el bajo perfil. Hoy es asediado por la prensa, porque está situado en un punto crucial de nuestra historia reciente. Es el ministro a cargo de investigar una serie de denuncias por los delitos de tortura, asociación ilícita, secuestro y homicidio. La única causa abierta en nuestro país ante los tribunales de justicia contra el ex general Augusto Pinochet Ugarte. Ministro, ¿le parece posible juzgar a Pinochet en Chile? Pinochet está siendo juzgado en Chile a través de esta causa que está tan comentada. Estamos en la etapa que normalmente se denomina el sumario, donde el juez investiga libremente, donde el juez decreta declaraciones de testigos, o sea, que se tomen declaraciones de testigos, donde el juez hace inspecciones oculares, hace a veces reconstituciones de escena, pero en efecto esta instrucción implica un juzgamiento al general Pinochet. Si el resultado de esa investigación y ese juicio fuera que el general Pinochet es encontrado culpable, sí, ¿él, como cualquier chileno, puede ser condenado y cumplir pena por ello? Si se lograra establecer, en primer lugar, que se ha comprobado
el acaecimiento de un delito y que existen presunciones fundadas que alguna persona, o en el caso que usted me pregunta del general Pinochet, haya tenido participación en ese delito, entonces en ese caso yo tendría que solicitarle el desafuero a la Corte de Apelaciones de Santiago y pronunciándose esta a favor del desafuero, allí se le puede juzgar como cualquier otra persona. Ministro, si esto es así y el general Pinochet, como usted bien dice, está siendo juzgado en Chile hoy día a través de la causa que usted investiga, ¿por qué el general Pinochet no ha sido juzgado hasta ahora en nuestro país? En esta causa, la acción penal se dirigió en contra del general Pinochet por primera vez en relación a estos hechos. Y en segundo lugar, el hecho de que haya sido designado un ministro de fuero, cual es el caso mío, ha significado que haya podido dedicarle mayor tiempo y estudiar esta causa con mayor acuciosidad. El 12 de enero de este año fue presentada la primera de las querellas. La Corte de Apelaciones nombró entonces a Juan Guzmán Tapia ministro de fuero, dada la calidad de senador del acusado. El ministro concentra la sustanciación de 12 querellas que se fueron agregando en un solo proceso, en razón de que el querellado es en todas ellas el mismo, el actual senador Pinochet. ¿Cree usted, como el arzobispo de Santiago, que si se hubiera hecho justicia en Chile, Pinochet no estaría hoy arrestado en el extranjero? Sí, yo pienso que si se hubiera hecho justicia, obviamente que todas estas causas estarían falladas. De alguna manera yo pienso que ha habido malos consejos jurídicos en relación a muchas de estas causas de fuero militar. Y yo pienso que efectivamente si hubiera habido sentencias o sobreseimientos definitivos, llámelo como usted quiera, no se encontraría el general Pinochet en esta situación. Se habría producido el efecto de cosa juzgada. ¿Quiere decir eso entonces, que es su opinión, que en Chile hasta ahora no se ha hecho justicia en los casos que a usted le toca conocer? En algunos casos, como se ha dicho en la prensa estos días, se ha hecho justicia, como en el caso de los degollados, por ejemplo. Pero yo diría que en la mayoría de los casos no, yo creo que no se ha hecho justicia. Según el ministro Guzmán, esta falta de justicia estaría relacionada con una interpretación de la ley de amnistía por la cual se han sobreseído causas sin investigar y establecer responsabilidades en determinados delitos cometidos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978. Yo participo de otra interpretación a la ley de amnistía que implica que igualmente se debe de investigar y determinar la perpetración de estos delitos y la participación que le cabe a los autores en ellos. Ministro, ¿cuándo pensaba usted interrogar al general Pinochet? Yo calculo que en estos momentos, por la lista, más bien dicho, por las diligencias que tengo decretadas, yo calculo que me quedan aproximadamente unas 300 a 400 personas por interrogar aún. Y el ideal para mí habría sido interrogarlos todos primero y después al general Pinochet. Yo creo que lo voy a interrogar en enero o en marzo posiblemente. ¿Cómo se va a producir ese interrogatorio? ¿Es directo, es por oficio, usted va, él viene? ¿Cómo? Sí, el general Pinochet tendría que decirme en qué parte debo interrogarlo y yo concurrir a ese lugar para hacerlo. ¿Cómo influiría en su investigación si Pinochet siguiera arrestado en el extranjero? Quizás podría influir en el hecho de que no lo lograra interrogar personalmente, ¿no? Y en ese caso tendría que interrogarlo posiblemente por exhorto. Durante la investigación, ¿ha tenido que interrogar a algún militar en retiro o en servicio activo, ministro? Sí, cómo no. ¿Podemos saber concretamente a quién ha interrogado? Al general don Sergio Arellano Stark. ¿Cómo se desarrolló esa entrevista? Interrogué al general Arellano en su departamento. Fue muy cordial. La interrogación fue bastante larga. Debimos suspenderla por periodos
porque estaba yo cansado a veces, porque estaba cansado él, porque estaba cansado el actuario, pero duró varias horas y yo creo que hubo una colaboración bastante amplia de su parte en cuanto a informarme acerca de los hechos sobre los cuales lo interrogué. ¿Piensa entrevistar a algunos otros militares en retiro o servicio activo? Sí, efectivamente. Ministro, ¿usted ha recibido presiones durante esta investigación? Nunca me he sentido presionado por ninguna autoridad. Sí, me han llegado mensajes velados de personas que están implicadas en estos hechos. No le voy a decir quiénes son, pero hay gente que ha participado en los hechos que como le digo bien, bajo el temor legítimo de ser llamado o de poder ser llamado, han implantado sus quejas. Y esas quejas me han llegado, pero indirectamente, pero nunca bajo la forma de una presión. Simplemente he tenido conocimiento. Perdón, ministro, ¿dónde han implantado esas quejas? Yo me reservo el lugar. Ministro, ¿usted se siente respaldado por la Corte Suprema? Totalmente. Sí, me siento totalmente respaldado por la Corte Suprema. ¿Usted está en condiciones de asegurar que van a ser encontrados los restos de los detenidos desaparecidos? Sí, yo creo que no todos, naturalmente, porque se piensa que muchos de los restos de detenidos desaparecidos ya no existen, ¿no? Que se han pulverizado, por decirlo de alguna manera más suave. Pero yo pienso que hay muchos restos de personas, de detenidos desaparecidos, que aún pueden encontrarse. Más importante que aplicar una pena, para mí significa ayudar a la gente a encontrar a sus seres queridos. ¿No le parece, ministro, que un juez debe hacer verdad, pero que su función es, sobre todo, lograr hacer justicia? Siempre va a haber un grado de justicia. Aplíquese o no la ley de amnistía, siempre va a haber un grado de justicia. Imagínese usted que una persona se establezca que ha participado en hechos punibles. No, nadie le va a hacer una estatua, nadie le va a rendir un homenaje, ¿no es cierto? Todo lo contrario, va a ser un recuerdo triste para él, para su familia. Y allí ya se está produciendo una sanción moral muy importante. ¿Ha pensado usted tomar contacto con el juez Baltasar Garzón? Sí, yo he tenido conocimiento que el juez Garzón tiene numerosos antecedentes que yo no poseo, y naturalmente que si se trata de mejorar mi investigación, naturalmente que yo estaría en condiciones de pedirle esos antecedentes. ¿Él no ha tomado ninguna iniciativa para contactarse con usted? No, como se está discutiendo finalmente aún cuál va a ser el juez competente, si lo va a hacer él o si lo va a hacer yo lo voy a hacer siempre, porque yo no voy a inhibirme del conocimiento, porque la ley me obliga a mí a conocer de este asunto. Entonces yo voy a seguir adelante hasta que corresponda, hasta que haya una resolución definitiva. Pero puede que en algún momento determinado el juez Garzón se inhiba o no pueda seguir conociendo de esta causa y háyase inhibido o no, o esté conociendo o no. Yo creo que puedo solicitarle de todas maneras que me envíe determinadas piezas de su proceso. Ministro, ¿usted considera que es contradictoria la existencia de una causa en España y otras varias en distintos países de Europa con la que usted lleva? Mire, eso no es lo normal. En el fondo, es una característica del debido proceso, naturalmente, el que haya un solo proceso. Porque hablemos en términos hipotéticos. ¿Qué ocurriría si hubiera dos procesos por los mismos hechos contra una misma persona y si se le condenara a penas distintas en uno y a penas distintas en otro? O hagamos de cuenta que se le absolviera por los mismos hechos en un país y en otro país se le condenara. Habría fallos contradictorios. O sea, y además haga de cuenta que no hubiera fallos contradictorios, que se sancionara a una pena determinada
a una persona a través de un juicio y se le sancionara en otro juicio a otras penas. Se estaría infringiendo el principio en virtud del cual no puede castigarse dos veces un mismo delito. Ministro, ¿no siente temor? Hay gente que me ha dicho que corro riesgo. Yo realmente tengo la esperanza de que después de todo lo que ha pasado aquí en Chile, nadie va a tener la mala idea de atentar contra un magistrado, y mucho menos un magistrado que está tratando de restablecer una verdad, y una verdad que va a ayudar a mucha gente. Ministro Guzmán, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar en este caso? Hasta dictar una sentencia definitiva si se lograran procesar personas determinadas y en todo caso hasta dictar una resolución que ponga término a este juicio. En realidad yo pretendo, si la salud me acompaña y si Dios me ayuda, llegar a la verdad en esta causa. En un verdadero laberinto se ha transformado el futuro cercano del general en retiro Augusto Pinochet, sobre quien pesan juicios en España y en Chile. Y en un momento iremos a Irlanda del Norte, un verde y dulce territorio ensangrentado por el sectarismo que ahora parece iniciar una etapa en que los odios ancestrales dan paso al diálogo y a un camino de paz siempre amagado. Claro que no acepta competencia de tribunales que no sean los chilenos. Carta Legado ofrece sacrificio personal para que se termine el odio entre chilenos. Arquero de la Universidad de Chile desata polémica. Pero que no reconocía la jurisdicción de otro tribunal que no sea de su país ante los embustes de los señores de España. Veamos el informe de nuestros enviados especiales. Manifestantes de todos los bandos, seguridad nunca antes vista en Londres y prensa de todo el mundo marcaron la jornada de la primera comparecencia del general Pinochet ante una corte. Desde las 6 de la mañana comenzaron a llegar los partidarios y contrarios del general Pinochet hasta las puertas del tribunal de Belmarsh. Los gritos, los insultos y las descalificaciones marcaron cada instante previo a la llegada del general. Separados solo por una calle, los manifestantes se las ingieron con gritos y cantos que a veces solo variaban en algunas letras que hacían diferenciar el bando que las cantaba. En la medida que se acercaba la hora de la comparecencia del general Pinochet, se intensificó la vigilancia policial, tanto en el aire a través de 2 helicópteros, como sobre los techos de la corte con francotiradores de la brigada antiterrorista de Scotland Yard. A la 1 de la tarde fueron cortados los accesos a los lugares de los manifestantes y la prensa. A partir de ahí quedaron solo los gritos en el ambiente. A la 1:30 en punto entró una caravana de 3 vehículos al ingreso trasero de la corte de Belmarsh. Todo iba encabezado por una ambulancia que la policía británica erróneamente identificó como el vehículo donde viajaba el general Pinochet. En realidad, lo hizo en una de 2 vans que llevaban además a su esposa Lucía Iriart y a parte de su familia. A partir de ese momento, se intensificaron los gritos y las agresiones verbales entre manifestantes de uno y otro bando. Pocos minutos antes de las 2 de la tarde, pudieron ingresar como público las últimas personas que consiguieron una de las escasísimas entradas a la corte. 20 para las 3 de la tarde, salió finalmente el general Pinochet de la corte de Belmarsh, donde compareció para ser notificado del proceso de extradición a España por parte del juez Graham Parkinson. Fueron momentos muy emocionantes, creo que observar con la entereza con que él enfrentó este momento
el haber hecho algo inusual en los tribunales, señalando que él no solamente es Augusto Pinochet, sino que es un expresidente de todos los chilenos, es un excomandante de nuestro ejército y actualmente senador de la República de Chile. Y posteriormente le señaló con mucho respeto al magistrado que él no iba a reconocer que ningún tribunal extranjero lo juzgase, porque solamente lo pueden hacer los tribunales de su patria, porque él juró respetar la Constitución. Cuando la gente ya se iba y hasta la prensa veía concluida su tarea, quedaron solo unas solitarias mujeres que trataban de reproducir lo más fielmente posible un momento histórico que, aunque suene increíble, a puertas del siglo XXI no permitió medios electrónicos para así grabarlo para perpetuidad. Ahora lo que viene es la vista de la apelación de la impugnación de la inmunidad como jefe de Estado del general Pinochet en la Corte de los Lores el próximo martes y miércoles. Desde Londres, fue el informe de los enviados especiales de Mega Noticias, Eduardo Lígena, Juan Carlos Moraga. La carta que el senador Augusto Pinochet envió a todos los chilenos. Fue el exministro del Interior del gobierno de Pinochet, Carlos Cáceres, quien leyó el texto de 13 carillas que venía preparándose desde hace días. En los puntos más trascendentales, el general Pinochet señala: el país sabe que nunca busqué el poder, por eso cuando lo ejercí jamás me aferré a él y cuando llegó el momento de entregarlo, de acuerdo a nuestra Constitución, lo hice lealmente. En otro párrafo aclara: quienes provocaron esos males, quienes dispusieron en nuestros países de armas y financiamientos soviéticos para realizarlos, quienes promovieron y predicaron a nuestros pueblos la siniestra ideología del socialismo marxista, son los que se levantan hoy como mis jueces. El senador vitalicio enfatiza que las Fuerzas Armadas y de Orden no destruyeron una democracia ejemplar, ni interrumpieron un proceso de desarrollo y de bienestar, ni era Chile en ese momento un modelo de libertad y de justicia. Todo se había destruido y los hombres de armas actuamos como reserva moral de un país que se desintegraba en manos de quienes lo querían someter a la órbita soviética. Más adelante pone de relieve: soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que irracionalmente se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse a la razón y aceptar la verdad. Asimismo sostiene: si con mi sufrimiento se puede poner fin al odio que se ha sembrado en nuestro país, quiero decirles que estoy dispuesto a aceptar todos los designios del destino con la más absoluta confianza de que Dios, en su infinito amor, sabrá hacer fecundo este sacrificio que le ofrezco para que triunfe la paz y en el amanecer ya del nuevo siglo sean los chilenos un pueblo unido y reconciliado como el que siempre soñé alcanzar a ver. Finalmente expresa: amo a Chile por sobre todas las cosas y ni aun las más dolorosas circunstancias que debe enfrentar impedirán que con toda la fuerza de mi espíritu, a la distancia, repita siempre una y mil veces: ¡viva Chile! El ex senador demócrata cristiano, en tanto, Arturo Frei Bolívar, calificó de histórico el documento, agregando: una fiesta, eso es una reivindicación a un gran hombre que hubo aquí, que realmente fue un ejemplo y es un tributo más que los que se merece. Llegó en un momento histórico para nuestro país, del que le fue imposible sustraerse. El discurso que se dice en todo el mundo es de justicia, ¿no? O sea, acá no hablamos ni de venganza ni de mucho menos, sino que las cosas cuando se rompen hay que pagarlas y esa justicia es una presión mundial y eso es lo que hay que comprender y ojalá en paz y con sentimientos de justicia. Eso es lo que nos va a hacer crecer, lo que va a hacer crecer la democracia aquí. Pero Piero tiene un nuevo mundo. Hace 15 años creó la Fundación Buenas Ondas con 170 ecogranjas distribuidas en toda Latinoamérica y que se encargan de acoger a chicos en situación de riesgo. Desde junio de este año es secretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires, por lo que debió suspender 120 conciertos programados para este año. Dice estar en plenitud y su rostro lo refleja. Asegura que el 99 retomará con fuerza su música. Por ahora quiere disfrutar del concierto del sábado, donde en la oportunidad valoraron su altivez y su coraje, dijeron, para rechazar la jurisdicción extranjera en asuntos privativos de nuestro país. El senador Pinochet en Londres dio muestras de la forma en que un país libre y soberano defiende sus derechos. Si bien es cierto apoyaron las medidas dadas a conocer por el Consejo de Seguridad Nacional, señalaron que deberían haberse adoptado con anterioridad. Creemos que hay otras también que deben ser consideradas. En primer lugar, no hay que olvidar
que en España es donde se originó este problema. Y nos parece que la determinación respecto al embajador de Chile en Inglaterra debiera también ser tomada en relación con el embajador de Chile en España. Exigieron además la revisión de la política de adquisición de armamentos a países que a su juicio no son confiables. Por otra parte, criticaron al socialismo la manera como han reaccionado frente al caso Pinochet, actitud que dijeron contribuye solo a la división política. El socialismo chileno se ha colocado en la barrera del frente de los intereses nacionales. Y esta es una cuestión que el gobierno tiene que definir si va a seguir teniendo en su interior una disociación. Por último, señalaron que no descansarán hasta alcanzar su principal propósito, que es traer de vuelta a Chile al senador Pinochet. El senador vitalicio Augusto Pinochet se encuentra anímicamente bien, señaló hoy, al llegar desde Gran Bretaña, el presidente de la UDI, Pablo Longueira. Antes de que llegara la última delegación de parlamentarios que estuvo en Londres, se produjo un enfrentamiento verbal en el aeropuerto entre simpatizantes y detractores del senador Pinochet. Al ingresar al aeropuerto, Pablo Longueira sostuvo que se sintieron orgullosos por la dignidad con que actuó el senador vitalicio ante la corte de Belmarsh. El deseo de él fue precisamente expresar en el tribunal de ayer un hecho inédito, insólito en los tribunales ingleses. La verdad es que los propios abogados ingleses señalaban una serie de reparos que él representara, pero él estimaba que como soldado y como expresidente que había jurado respetar la Constitución, tenía que señalar en el tribunal que jamás va a reconocer ser juzgado en tribunales extranjeros, porque él juró defender la Constitución, y es por eso que se hizo en la forma que él lo quiso hacer en el día de ayer, generando un tremendo impacto, pero yo creo que demuestra con la fuerza y con la dignidad que le está enfrentando este proceso. De acuerdo a lo señalado por Pablo Longueira, la UDI no descarta la posibilidad de enviar a Londres una nueva delegación de parlamentarios para acompañar al senador Pinochet. La concertación atraviesa por un momento delicado, pero no está dividida. Esta fue la principal conclusión después de una reunión entre miembros de la alianza política y el expresidente Aylwin, a la que no asistió ningún dirigente de la democracia cristiana. Representantes de los partidos socialista, PPD y Radical llegaron hasta la casa del exmandatario para tratar la situación por la que atraviesa la alianza gobernante y especialmente las diferencias surgidas entre demócratas cristianos y socialistas frente al tema del arresto del senador Pinochet. Se reconoció que este es un momento tenso, pero que no hay dudas sobre las lealtades de ambos partidos para con la concertación. Es una tensión momentánea que no afecta lo que pudiéramos llamar la voluntad colectiva, el animus societatis, de mantener a la concertación como la gran alternativa política democrática de este país. Yo espero que respongamos el trabajo regular de la concertación. No está logrado todavía, cada uno tendrá sus razones, pero creo que hemos venido dando pasos en las últimas horas y en los últimos días que apuntan en la dirección de una coincidencia. Se aseguró que las bases de la concertación están sólidas frente a lo que calificaron ataques de la derecha para tratar de dividirla. Y en lo deportivo, con la obligación de ganar a Audax Italiano para seguir hasta luego de una exhumación en la que fue reconocido junto a otras 5 personas. Peñajén fue asesinado en octubre de 1973 por la denominada Caravana de la Muerte. Durante su vida se dedicó por entero a la música clásica, creando la Orquesta Sinfónica de La Serena y el Conservatorio de la Escuela de Música de esa ciudad. Sus restos fueron sepultados en el Parque Pedro de Valdivia, en La Serena. En el exterior climatológico, y el lanzamiento se realizó anoche desde el Centro Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Además de confeccionar el mapa de Marte a una altura de 42 kilómetros, la sonda servirá de repetidor de comunicaciones para otro satélite que tiene previsto descender en dicho planeta el 3 de enero. La sonda de 629 kilómetros de peso efectuará un viaje de 9 meses y medio, cubriendo los 669 kilómetros, millones de kilómetros, corrijo, que separan la Tierra del planeta rojo. Es que al leerlo siento que hay una cierta coherencia entre los actos de mi vida, a lo largo de mi vida, lo que escribo y la persona que soy. Isabel Allende es sincera, reconoce que camina durante horas antes de empezar a escribir y que en su cabeza las vivencias personales van marcando cada una de sus letras. Entre sus libros y su vida, la escritora mexicana Celia Correas se tomó 2 años para escribir de ella, y fue la propia Isabel Allende quien lanzó el libro en Chile,
vidas y espíritus. Momento para recordar su pasado, para reconocer que es vanidosa o hablar de política. Yo quisiera ser más optimista, quisiera decir que la transición terminó antes de ayer y que estamos entrando en otra etapa. Ha sido una transición muy larga y muy cauta. En marzo llegará a Chile su última novela, que podría transformarse en su nuevo éxito. Las hijas de la fortuna, novela épica que narra la fiebre del oro en California. En medio, chilenos se enamoran, como ella. Así, Isabel Allende reconoce que por primera vez su escritura no delatará a su familia, pero sí a los chilenos. La necesidad agudiza la inventiva y así lo demuestra la nueva arma de seguridad personal creada en Sudáfrica. Ladrones y secuestradores tendrán que enfrentarse a un lanzallamas si pretenden cometer asaltos contra automovilistas. El lanzallamas, que se comenzó a vender en Sudáfrica hace menos de un mes, cuesta $655 y es altamente efectivo en la prevención de ataques. Con un cilindro de gas licuado que se instala afuera del coche, el aparato lanza una llama que no permite al ladrón acercarse. Sus creadores dicen que es muy seguro y que no está diseñado para matar. Aunque culto al ego, cuando uno acepta en vida, en la flor de la vida en rigor, que le hagan una autobiografía. Claro que sí. Yo soy una persona extraordinariamente vanidosa. ¿Ah, sí? Por supuesto. Y me sentí muy halagada de que esta señora Correa Zapata, haya tenido la dedicación, el tiempo, el interés de enseñar mis libros primero durante 12 años y después de escribir esto, me pareció. Ahora, esta señora es íntima amiga tuya, tengo entendido. Se hizo amiga mía a lo largo de los años. De las entrevistas. Pero tengo entendido que ella incluso fue como un nexo para que tú conocieras a quien es tu marido. Así conocí yo a Willy, porque ella me invitó hace muchísimos años a California a dar una conferencia en la universidad donde ella trabajaba. Y me presentó al que hoy es mi marido. O sea, ella ha tenido varios aciertos. Varios aciertos. Oye, hablemos de tu obra. Estás preparando un libro que ya nos contaron que incluso tuviste que cambiarle el nombre. Oropel ya no se llama así. Escribí un libro, una novela histórica, que se llamaba Oropel, y resulta que la palabra casi no tiene traducción. Es muy difícil traducirla y mis libros se traducen a algunos idiomas. Entonces los editores dijeron, no, este es un nombre difícil, y ahora le cambiamos el nombre y se va a llamar Hija de la Fortuna. ¿Tiene que ver con Chile también? Claro que tiene que ver con Chile. Es la historia de una muchacha chilena muy joven, en 1849, cuando se descubrió el oro en California. Ella vivía en Valparaíso y su enamorado se va siguiendo la fiebre del oro. Muchísimos chilenos se fueron, somos un pueblo de aventureros y de mineros. ¿Hiciste investigación? ¿Te encontraste con historias de chilenos? Mucho, leí mucho de lo que había sucedido aquí en aquella época y lo que sucedía en California, y es una época extraordinaria de codicia, de violencia, de racismo, de ideales extraordinarios, de ambición loca. Es la primera vez en la historia que el oro estaba tirado en el suelo para quien quisiera agarrarlo. No pertenecía a un gobierno, ni a un duque, ni a un rey, ni a nadie. Estaba allí para recogerlo. O sea, tiene una buena componenda de lo que es la creatividad y la imaginación propia de una novela, pero también tiene bastante apego a los datos históricos. Claro, tuve que ceñirme a la verdad histórica de lo que se sabe. ¿Y es verdad que algunos chilenos se portaron medio mal por allá? Es verdad que nos portamos todos mal, pero mucho peor se portaron los gringos. Los chilenos, los mexicanos, los peruanos sufrieron, y los chinos, sufrieron la peor forma de racismo. Se hicieron leyes especiales para fregarlos. Y los americanos eran... Fíjate que no se podía, por ejemplo, si tú no eras blanco, y nosotros no somos blancos en Estados Unidos, si tú no eras blanco no podías atestiguar en un juicio contra un blanco. De manera que los blancos eran jueces, verdugos, jurados, escribían las leyes a su antojo y se dedicaron a quitarle las minas y a fregar a todos los que fueran latinos y chinos. ¿Cuándo va a salir este libro? El 29 de enero en España. Y de ahí ya empiezan el resto de las traducciones y eso. Sí. Y en cine, tengo curiosidad por saber qué proyectos hay de llevar otros de tus libros a la pantalla grande. Tengo entendido que Skármeta hizo una adaptación de uno de ellos. Mira, no he hablado con Antonio, pero sé que él está haciendo o ya hizo el guión para la película de Eva Luna, que no sé cómo diablo lo hizo, porque yo no me puedo imaginar una película con ese libro. Un despelote ese libro. No me lo puedo imaginar. ¿Pero hay algún proyecto avanzado de poner en cine alguno de tus escritos? Hay algunos cuentos que se van a hacer en cine, uno que se llama Camino al Norte, que se va a hacer la película, y Eva Luna. ¿Y novelas que estés así proyectando ya?
8 de enero, siempre parten el 8 de enero. El 8 de novelas, enero. ¿no? Acabo de terminar esta, la terminé hace un mes, así que va a salir sumamente rápido. Y cada vez que termino un libro, mi familia me empuja para que empiece a escribir y así no molesto. Porque mientras estoy escribiendo, no le hablo a nadie y ellos están todos felices. Pero no tengo ningún proyecto para el 8 de enero. O sea, por primera vez estás sin nada claro de qué vas a hacer. No tengo idea lo que Oye, voy a hacer. una última pregunta porque ya nos están apurando. El tema de tu casa tiene una historia ahí en Sausalito. Yo tengo una antigua casa victoriana en Sausalito donde trabajo y era el primer prostíbulo de Sausalito. Después fue una iglesia fundamentalista cristiana. Después fue la primera fábrica de galletas de chocolate. Así que todos los olores de los perfumes franceses, los olores de las galletas de chocolate y del incienso, están ahí llenos de espíritu. ¿Qué dirías que es ahora? Habría que ver cómo la defines ahora. Sí. ¿Prostíbulo, iglesia o fábrica de galletas de chocolate? Ha ido decayendo.